Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor interroga a los discípulos, al colegio apostólico. Primero, ¿quién dice la gente que soy yo? Una pregunta respecto del parecer de los otros. La respuesta le fluye con muchísima facilidad. Pero después les pregunta a ellos, individualmente y en conjunto, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y esa respuesta ya es más difícil, compleja para los apóstoles. De hecho, guardan silencio y solamente rompe el silencio San Pedro. Es fácil hablar de los otros, pero cuesta hablar de sí. Es fácil hablar del parecer y sobre todo de las flaquezas y debilidades y equivocaciones y errores de los otros, pero cuesta decir de sí, y decir de sí con verdad, no solamente de un modo genérico, sino que brote de un juicio iluminado por el Espíritu Santo en nuestras almas, donde nosotros podamos verdadera y realmente conocernos y transmitir dicho conocimiento. Para lograr eso, esto no te viene de la carne ni de la sangre, te viene del Padre. El conocernos a nosotros mismos viene del Padre, es misterioso, en tanto y en cuanto que la realidad de cada uno de nosotros, el misterio que eres, el misterio que soy, no se resuelve sin Cristo. Y por eso tiene que venir el Padre a darnos a conocer nuestro misterio. Porque cuando el Padre se digna a revelarnos el misterio de su Hijo en nosotros, nos está revelando nuestro propio misterio. Porque se insiste, el individuo y el conjunto de ellos y toda la creación, todo lo creado, visible e invisible, no se entiende sino en Cristo, que es el Hijo muy amado del Padre y en quien y por quien han sido hechas todas las cosas. Y por eso la consumación de los tiempos tiene que manifestarse y materializarse en recapitular absolutamente todo en Cristo. Por eso, llevar una vida cristocéntrica tiene, entre otras características, precisamente esta: que no me entiendan sin Jesús.
que no logre conocer mi identidad sin conocerla en Cristo, con Cristo y por Cristo. Un verdadero discípulo de Jesús es aquel que precisamente ha ido siendo dirigido y adoctrinado, iluminado por el Espíritu Santo en este misterio de conocerse a sí mismo y no resolverse sin Cristo, pero no desde una mera vinculación o relación extrínseca, accidental, sino el no reconocerse ni identificarse en su misterio personal sin Jesús esencialmente como aquel que no solamente es parte de mi vida, sino que aquel que es mi propia vida. Con razón los santos llegan a estas conclusiones teológicas y místicas: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, porque han sido adoctrinados por el Espíritu Santo precisamente en este misterio. No te resuelves sin mi Hijo muy amado. Y es por eso que el Padre Celestial no teme aconsejar cada vez que se pronuncia: escuchadlo, atendedlo. Es decir, vivan su existencia en Él, con Él, por Él. Si hay una buena nueva que la Iglesia transmite, es precisamente esta: que del Padre ha recibido como misión, porque el Padre se la ha dado al Hijo y el Hijo se la ha transmitido a la Iglesia. Y es precisamente transmitir este misterio de la existencia humana y de toda la creación, pero concentrada y centrada en Cristo, nuestro Señor. Y este Cristo, centro del universo, centro de nuestra vida, el alfa, la omega, el principio y el fin, en su identidad propia e íntegra. ¿Y cuál es esa? Es el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, el Todopoderoso. Hemos de pedir en este Santo Domingo que se nos conceda la gracia de un discipulado íntegro, de que el Espíritu Santo nos conceda la gracia de ser adoctrinados por el Padre y que se revele en la intimidad de nuestros corazones nuestra existencia y nuestro misterio, pero resuelto en el Hijo del Altísimo, en Jesús. De tal modo que nuestra vida se resuelva siempre en Él, con Él y por Él. Así va madurando la vida cristiana, la vida católica. Es lo que los teólogos muchas veces nos dicen, es la cristificación del cristiano, que realmente los misterios de la vida de Cristo y el misterio que es Cristo, los misterios de la vida de Cristo y el misterio que es Cristo se realicen esencialmente en cada uno de nosotros y en nosotros en toda la Iglesia, absolutamente en toda la Iglesia. Esto es lo que implica que se instaure el reino de Cristo. Esto es lo que implica que Cristo reine en nosotros, que reine en ti, reine en nuestro seminario, reine en nuestro discernimiento vocacional, reine en nuestro sacerdocio, reine en nuestras familias, reine en la sociedad. No se trata solamente de respetar las leyes de Dios, se trata de no concebir al ser humano individual y colectivamente, sino en una dependencia total y absoluta y esencial respecto del Hijo del Altísimo, Cristo, nuestro Señor. Que se recapitule absolutamente todo en Cristo. La Virgen,
es una expresión, nuestra Madre Santísima, de cómo se instaura el reino de Cristo en el ser humano, de modo perfecto, de modo absoluto, de modo pleno, de modo profundo. Si San Pablo decía, no soy yo quien vive, la Virgen lo puede decir con una propiedad total y absoluta, porque ella no pasó por los pasos que pasamos todo el resto, que implica una conversión, un ser Saulo y después ser Pablo y después ser San Pablo, y a veces incluso retroceder nuevamente a Saulo, porque el trigo y la cizaña en el individuo está mezclado de un modo misterioso, y el que se sienta seguro, cuídese, que no caiga, nos dice la Escritura. Pero en la Virgen es una plenitud perfecta, y por eso nos acogemos también a su corazón inmaculado, para que esta cristificación, esta realidad de que se instaure y el reino de Jesús llegue a madurez en ti y en todos nosotros, se realice de modo pleno y ahora. Con razón la Virgen, en esta consumación del reino de Cristo en ella, se imprimieron absolutamente todas las realidades de la vida de Jesús. Por eso, hablando de esa configuración que ella posee con Cristo, con razón la Iglesia celebra el corazón de Jesús y celebra el corazón inmaculado de María. Con razón la Iglesia celebra la ascensión a los cielos y celebra también la asunción de Nuestra Señora. Con razón la Iglesia termina el año litúrgico con la fiesta de Cristo Rey y ya estuvo celebrando ayer a nuestra Madre Santísima como Reina. Hay una configuración, pero íntima, total, perfecta, profunda, plena, y desde el primer instante de su concepción natural, y que ha seguido en este crecer y abundar, gracia tras gracia, de un modo tremendo. Tendremos Dios mediante el cielo para comprenderlo y para alegrarnos de él. Por eso pidamos, insisto, a la Virgencita que nos cobije en su corazón, ella que cede de la sabiduría, que nos consiga esta gracia de la instauración del reino de Cristo en cada uno de nosotros. Porque ahora, como el mundo está tan agitado, todos queremos darle lecciones al mundo, es decir, a los otros, de cómo se deben arreglar las cosas. Pero no nos damos cuenta de que eso tiene que partir por casa, tiene que partir por el individuo. Y si quiero que Cristo reine en la sociedad, se me debería caer la cara de vergüenza porque no reina en mí. Y tiene que reinar, insisto, de modo pleno, perfecto, profundo. De lo contrario, nuestras propias palabras para con el resto serán las que nos van a condenar en el día del juicio. Porque conociendo el misterio, no lo tocamos ni siquiera con la punta de los dedos. Que el Señor obre en nosotros esta realidad. ¿Cuál? La vuelvo a insistir. Que se instaure el reino de Cristo, del corazón adorable de Jesús en nosotros, de modo pleno, perfecto, profundo, íntegro, a imitación de la Virgen María.